Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula explicativa en su asignatura Comunicación Humana. Saluda a su amigo y docente Edison Zambrano Cedeño y en esta ocasión trataremos el tema sobre la epistemología de la comunicación, sus definiciones y propósitos. Y cuando hablamos de epistemología, estamos entendiendo qué vamos a encontrar en la comunicación como ciencia. Y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que la comunicación como tal surge dentro de las escuelas de la psicología, las ciencias políticas y la sociología. Y está dividida en dos grandes aristas, como ciencia y como saber. Como ciencia nos va a indicar que siempre la comunicación va a servir para conseguir algo, es decir, es un instrumento para alcanzar nuestros objetivos. Aunque Moreno en el 2008 explica que la existencia de una ciencia de la comunicación como tal es indemostrable, también explica que sirve para encontrar un campo de reflexión propio sin recurrir a explicaciones externas. Ahora, dentro del saber está el funcionalismo de Harold Laswell, que explica que la comunicación sirve para determinar cuál es la forma para llegar a la población y permitir la adquisición del saber. En cuanto al estructuralismo, a nivel antropológico, Claude Lévi-Strauss y a nivel lingüístico, Ferdinand de Saussure explican que la comunicación se motiva para evidenciar y explorar las interrelaciones que intervienen en la sociedad. Y a nivel de la teoría crítica, investiga la naturaleza de la verdad mediante el análisis crítico de conceptos e hipótesis. Ahora bien, en cuanto a las definiciones, tenemos algunas que ya son conocidas por todos nosotros y las vamos a recordar. Por ejemplo, Alberto Martínez de Blasco y Abraham Nozick nos dicen que la comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que esta última dé una respuesta. Es decir, que la comunicación es una vía de ida y de vuelta. Fernando González Rey explica que es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas de signos producto de las actividades humanas. Y Dalberto Chiavenato nos indica que es el proceso de pasar información y comprensión de una persona a otra. María del Socorro Fonseca nos dice que comunicar es llegar a compartir algo en nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre y que surge en la necesidad de ponerse en contacto con los demás. Antonio Hernández Mendo y Ojagaray Plaza explican que la comunicación es un proceso de interacción social de carácter verbal y no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir con o sin intención en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha emisión. Lomosov nos dice que la comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Riviere explica que la comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. Y por último, Sorin nos dice que la comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo un proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo sobre la conducta del otro. Es decir, la comunicación tiene un fin de influir en el resto de personas o influir en quien recibe la comunicación. Dicho en otras palabras, la comunicación es una interacción del hombre para dar a conocer emociones, ideas y sentimientos. Y por supuesto, se necesitan de una, de dos y más personas. Ahora bien, ¿cuáles son los propósitos de la comunicación? Convencer o formar, es decir, establecer una opinión o creencias o actitud respecto a algo. Tiene el propósito de exponer, presentar o dar a conocer un tema. Cuando se explica algo, cuando se informa algo. Tiene el propósito de definir, aclarar un término, aclarar una idea, aclarar una opinión. Tiene el propósito de describir, es decir, dar las características esenciales, particulares y específicas de algo, para que el público construya con su mente una imagen. Esto habla entre significante y significado, por supuesto. También tiene el propósito de informar a través de un anuncio publicitario, a través de la prensa, a través de una plática interpersonal.
Tiene el propósito de entretener a través de una narración de una leyenda, anécdota o conversación trivial. Tiene el propósito de persuadir también, donde pretende modificar la conducta o la opinión de una o más personas. Tiene el propósito de explicar, es decir, dar a conocer un propósito o un funcionamiento de algo.